Vamos a continuar con lo que es planteamiento del problema. Se da la explicación de cómo se tiene que abordar y se deja claro por qué es importante. En esta diapositiva se pueden observar los diferentes puntos de vista para que ustedes entiendan lo que es el planteamiento del problema, o más bien cómo formularlo o cómo escribirlo. Nos dice que es brindar descripción concreta del problema de estudio, dando una versión de los hechos y fenómenos cuya explicación debe ser interesante y útil. Se supone que ustedes eligieron el tema de investigación previendo que había una problemática que ustedes tenían que satisfacer. Por eso, en este punto nos habla de que en el planteamiento del problema se tiene que hacer una descripción del lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto. Tienen que describir todo. Es como la descripción de una fotografía. Si yo no conozco el lugar, entonces ustedes me tienen que llevar mediante esa descripción al lugar para que yo, mediante la lectura de su documento, me imagine cuál es la problemática que está pasando. Esa sería, y ustedes tienen que redactarlo, porque ustedes lo conocen ese lugar. La siguiente nos habla que el planteamiento de la problemática debe de dimensionar el problema apoyándose en estadísticas. Más que nada aquí nos vamos a apoyar en números. Por ejemplo, ustedes tienen que buscar de dependencias de gobierno o de algunas organizaciones estadísticas, si es que lo requiere su problemática. En el ejemplo de los que van a proyectar parques, estamos hablando caso de arquitectura, lo que son parques recreacionales. Entonces vamos primero a empezar de lo que es la importancia de los parques a nivel mundial, o sea, como ¿por qué deben de existir los parques? Porque a través de ellos se motivan las personas a hacer actividades lúdicas y a mejorar su desarrollo humano, conviviendo, recreándose o cosas así. Entonces tú tienes que empezar de lo general a lo particular. Acuérdense que eso es lo del método deductivo. Tienes que empezar a explicarme la importancia a nivel general para que poco a poco me vayas bajando ya a tu lugar de estudio. Primero me tienes que dar cifras, información que ya esté escrita por alguien, para que tú me des un intro de lo que me vas a platicar o de por qué es importante que se aborde ese tema. Enseguida, tú me vas a ir diciendo, pues a lo mejor en el municipio tal, ubicado en, no sé, en el Estado de México, se tiene esta comunidad que tiene ciertas carencias y me empiezas a decir las carencias que tiene. En el caso, por ejemplo, del parque recreativo, si hay un lugar en específico en donde se esté llevando a cabo ese tipo de actividades, tú me tienes que describir cuál es ese lugar, cómo es ese lugar, si hay bancas, si solamente van a jugar fútbol los domingos y los niños y la familia está ahí parada viendo cómo juegan. Entonces tú me tienes que decir todo, si pasa una calle, si puede haber accidentes, o si ha habido accidentes porque pasa una calle principal, o un balonazo a los niños, o algo así. O sea, me tienes que decir todo, porque tú eres el que conoces el objeto de estudio. Lo mismo pasa en turismo. Tú me hablas de, por ejemplo, de las costumbres y tradiciones. Me vas a decir primero cuál es la importancia de las costumbres y tradiciones. Y si es una en específico, me vas a hablar más a fondo de esa en tu primer párrafo. Porque eso lo va a decir a lo mejor la OMT, lo va a decir la Sectur, o lo va a decir alguna otra dependencia, o algún otro autor que tú hayas encontrado y que hable de algo similar a lo que tú quieres abordar. Entonces, ya después me vas a ir diciendo que en tal municipio se llevan a cabo ciertas festividades y entre las más importantes están tal y tal y tal. Entre ellas va a estar tu tema de investigación, y me vas a empezar a describir qué es lo que pasa, cómo se lleva a cabo esa costumbre y tradición y cuáles son las problemáticas que se están presentando. Pues que a lo mejor
muchas personas ya no se involucran porque son ajenas a este tipo de eventos, o por cuestiones de la globalización, es decir, que nos apropiamos de otras ideas, o porque el municipio tal vez no le da la difusión que para que las personas visiten el lugar, o cosas así. O sea, a lo que quiero es que ustedes primero van de lo general, me explican por qué es importante, quién lo dice, y ya después me van guiando al municipio. El municipio se encuentra en tal lugar y cuenta con tantas personas, no sé, cosas así. Pero eso lo vas a buscar con base en alguna organización. Y ya después me vas a hablar específicamente de lo que tú quieres hacer, o por qué lo quieres hacer, cuál es el problema que hay en ese lugar, para que tú puedas proponer lo que va a ser tu proyecto. Y si no hay algún problema, entonces tú igualmente me vas a describir todo lo que hay ahí, para que tú al final me digas en tu último párrafo: es por ello que es necesario que se implemente el proyecto de una escuela rural, ya que existen niños que necesitan estudiar y no tienen la infraestructura. Sin embargo, se tienen espacios que son adaptados, pero son insuficientes o no son funcionales para los arquitectos. Para los de turismo puede ser que es por ello que se necesita trazar una ruta, ya que a partir de ella se va a generar esto y esto y esto y esto, y se va a aprovechar esto, y se tratará de solventar ciertas necesidades, y ustedes lo cierran con eso. Eso sería lo que es su problema. Tienen que tener respaldo teórico o práctico, tienen que exponer las razones por las cuales se considera un problema, y tienen que decirme cuál es el efecto que está haciendo, o sea, qué está pasando realmente. Por ejemplo, si tú no llevas a cabo lo que es un proyecto turístico, entonces ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Si tú no llevas a cabo un proyecto arquitectónico, ¿qué va a pasar? ¿Va a afectar a la población? Sí, ¿cómo? Dímelo. Eso es lo que yo quiero que ustedes describan en el planteamiento del problema. Por lo general se maneja que sea una cuartilla. Entonces traten de hacer esta parte y posteriormente se les estará revisando. Recuerden que las revisiones son 2 veces por documento.